Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 30. El reino y la cruz. Dirigido por el pastor David Torres. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Juan 18:36. El hermano José David Torres es pastor hace 17 años de la Iglesia Bautista Reformada Sublime Gracia en el Espinal, Tolima, Colombia. Se graduó en la Facultad Teológica Bautista en Bogotá, Colombia. Lleva casado 16 años con la hermana Mari Lucerna y tienen una niña de 14 años. Por la gracia de Dios, es plantador de una iglesia bautista reformada en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, que ya tiene 7 años. Es parte de Misión Wayuu, un equipo misionero de formación teológica para pastores y predicadores de iglesias en La Guajira, Colombia. Ha ayudado en la formación bíblica reformada de algunas iglesias y disfruta de la lectura y hacer ejercicio en familia. Tener delante de ti, Señor. Venimos delante de tu maravillosa presencia para agradecerte, para darte el honor, la gloria y toda la exaltación a ti, Señor. Digno eres de recibir la gloria, digno eres de recibir toda la alabanza y la exaltación, Señor. A ti que podemos, Señor, honrarte con nuestra vida. Qué bueno es poder estar aquí delante de ti y poder, oh Dios eterno, rendir nuestras vidas, Señor. Gracias por esta semana que ha pasado. Gracias por tu sustento, por tu cuidado. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que han cumplido años. De algunos nos hemos dado cuenta, de otros no, pero gracias porque el saber que en cuanto a calendario nuestra vida va avanzando, Señor, en este mundo. No avanzamos, Señor, hacia perdición, sino que avanzamos con la mirada puesta en ti, Señor, y cada cual que va cumpliendo años y va cumpliendo sus ciclos en esta vida, los cumple con la mirada puesta en el galardón, Señor, y eso es gratificante, bendito Dios. Por eso, gracias en este caso de cumpleaños que nos hemos dado cuenta con nuestra hermana Natalia, nuestra hermana Andrea, gracias por ellas, bendíceles de manera abundante, tu gracia y tu sabiduría siga siendo sobre ellas y sobre todos aquellos incluso que estamos aquí presentes, que han cumplido años y no nos hemos dado cuenta. Gracias por todos ellos, Señor. Sin embargo, sabemos, Dios de la gloria, que tu gracia está aquí sobre todos y esa sabiduría aumenta sobre cada uno de los presentes, Señor, y veamos que siga así, bendito Dios. Gracias, Dios de la gloria, por este buen momento, por hoy, nuevo día, nuevo inicio de semana, Señor. Qué bueno, Dios de la gloria, que podamos tener, y ruego que así sea, esa salud o esa fortaleza en medio de la enfermedad, para que no solamente podamos levantarnos a este devocional, para que no solamente podamos estar prestos a tener este tiempo de coinonía con nuestros hermanos, sino que también podamos estar preparados para levantarnos, para alistarnos, Señor, y estar con nuestros hermanos en la iglesia, para juntos, oh Dios de la gloria, Señor, poder acercarnos ante tu trono de gracia, para juntos poder entrar, Señor amado, en ese lugar santísimo, en el verdadero lugar santísimo, y por medio de Cristo y solamente por Él podamos, Señor, ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, bendito Dios. Gracias por este buen momento, por eso, gracias por el día de hoy, en algunos lugares con lluvia. Señor, gracias, Dios de la gloria. Seas tú preservando la vida de cada uno de mis hermanos, de sus ciudades, Señor, y que el día de hoy, si es lluvioso, no sea impedimento para congregarnos, sino al contrario, para esforzarnos y poder compartir con nuestros hermanos en la fe. Te agradecemos por este buen día, por este buen momento, por este buen tiempo en el cual podemos darte el honor y la gloria, la alabanza y la exaltación, bendito Dios. Gracias, realmente muchas gracias por permitirnos estar aquí delante de tu maravillosa y santa presencia, Señor. Queremos también colocarnos a cuentas contigo
pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, pedirte perdón porque sabemos que si bien hay mucho por qué agradecerte y lo hacemos, Señor, al cuidar nuestras vidas, al cuidar nuestras familias, al proveerles a ellos, a nosotros, Señor, al darnos salud o fortaleza en medio de la enfermedad. Si bien hay mucho por qué agradecer, empezando por esas misericordias que son nuevas cada mañana para tus hijos, Señor, misericordias que nos recuerdan la manera en cómo hemos sido salvados, pero misericordias que nos recuerdan la necesidad de ellas para mantenernos en tus sendas, bendito Dios. Y gracias porque son exclusivas para nosotros, pues mientras este mundo recibe de tu bondad, aunque no lo merece, y por eso es alimentado, cuidado, protegido, tu iglesia recibe esas misericordias, Señor, con las cuales podemos seguir manteniéndonos en tus sendas, en tus caminos, bendito Dios. Y aquí estamos, Dios de la gloria. Por eso nos acercamos ante ti, también para pedirte que nos perdones, que nos santifiques, que nos limpies de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, pues lamentablemente pecamos de muchas maneras, Señor, y gracias a ti, no de todas las formas posibles, pero sí, oh Dios de la gloria, pecamos, Señor, de muchas maneras, tal vez con nuestros oídos o con nuestros ojos, con nuestros labios, con nuestro corazón, con nuestra vida, Señor, pecamos contra ti y te pedimos perdón. Te pedimos que nos santifiques, te pedimos que nos limpies, te pedimos, Señor amado, que nos purifiques de toda maldad, de todo tipo de maldad que haya en nuestra vida. Si el día de ayer nos hemos acostado, Señor, sin colocarnos a cuentas contigo, arrastrando, llevando la contaminación del pecado a nuestro lecho de descanso, pues aquí estamos, Señor, para pedirte que nos perdones y que nos ayude, Dios, a que cuando pequemos, cuando lamentable y vergonzosamente pequemos contra ti, nos sintamos miserables, Señor, nos sintamos sucios, inmundos, de tal manera que no podamos dormir, no podamos ir a descansar sin antes haber ido o acercándonos delante de tu trono de gracia para purificarnos delante de ti, Señor, en tu presencia y por tu Espíritu. Y por eso estamos aquí, oh Dios, colocándonos a cuenta, Señor, y pidiéndonos solamente el perdón, pidiéndonos solamente la purificación de nuestros pecados, Señor, de nuestras vidas, sino que también, Dios de la gloria, podamos pedir esa fortaleza espiritual, Señor, para que podamos combatir contra todos esos pecados y podamos mantenernos firmes en ti, Señor. Por eso te pido, levanta las manos nuestras, Señor, si están cansadas. Fortalece nuestras rodillas espirituales si estamos debilitados. Alienta nuestros corazones si es que estamos decaídos y desanimados, Señor, y permítenos afirmarnos y fortalecernos en ti, bendito Dios, para estar siempre, Señor, como se dice, en la brecha, vigilantes, sobrios, Señor amado, para que podamos cada día, Dios de la gloria, estar firmes en la oración, en la comunión de tu palabra, en la búsqueda de tu presencia, Señor, y de esa manera te honremos y glorifiquemos, Señor. Gracias por estos medios de gracia que nos concede, Señor, medios de gracia para crecer espiritualmente, para crecer en nuestra vida de oración, en nuestra comunión con tu palabra y de esa manera en la lucha, Señor, contra el pecado, empezando por esa lucha de contra la pereza para orar, para leer tu palabra y para congregarnos, Señor, lugar en el cual, sin duda alguna, si hay disposición en nuestro corazón, seremos edificados y creceremos en ti como se nos llama a crecer, Señor. Gracias, muchas gracias te damos por este buen momento y por la palabra que hoy será leída y en la cual meditaremos, Señor, para confrontación y edificación de nuestras almas. Te agradecemos por medio de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer lectura del devocional. Hoy ya estamos a marzo 30, a puertas de culminar ya el tercer mes de este año. Vamos corriendo y vamos a lugar entrar a nuestra hermana Élida, que ha levantado la mano para que pueda leer el devocional. Marzo 30, el reino, la cruz. Adelante, mi hermana. El reino y su cruz. El reino y la cruz. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores
Pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Cuando Jesús llegó a Jerusalén aquel primer domingo de Ramos, que era aquel primer domingo de Ramos, era un rey que cabalgaba sobre un asno, un rey sin palacio, un rey sin trono, un rey sin un reino aparente. De inmediato quedó controversial y abundantemente claro que Cristo había venido como el rey sufriente que habían predicho las Escrituras y no como el rey victorioso que el pueblo quería. Muchos de los que admiraron a Jesús aquel día en Jerusalén terminaron por descartarlo. Dijeron, no queremos su sufrimiento, solo queremos la victoria, solo queremos el poder, solo queremos el gobierno. Hoy las cosas son muy similares. A menudo ignoramos las partes del ministerio de Jesús que no nos gustan y quedamos satisfechos con el Jesús que es solamente un ejemplo, alguien que resuelve nuestros problemas, un gurú experto en cosas espirituales o un reformador político. Sin embargo, el reino de Dios se centra en la cruz. Pablo dijo, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Segunda de Corintios 2:2, énfasis añadido. En otras palabras, jamás entenderemos a Jesús, jamás lo conoceremos, jamás lo amaremos en verdad, jamás podremos entrar a su reino hasta que entendamos que la entrada y el fundamento del reino de Cristo es su muerte y resurrección. Este es el medio por el cual entramos en ese reino y también el patrón por el que vivimos en él. Una cultura renovada no se produce cuando transformamos instituciones y políticas, sino más bien cuando el reino centrado en la cruz transforma el corazón de las personas. Jamás en la historia se ha encendido un avivamiento por alguna actividad política. Los avivamientos siempre han resultado de la oración, la predicación, el testimonio y la vida que Cristo nos llama a vivir. La transformación del mundo solo será posible cuando nosotros mismos seamos transformados. El reino de Dios es una causa lo suficientemente grande como para vivir y morir por ella. ¿Quieres entregarle tus pequeñas ambiciones y darte por completo a Dios? Entonces abandona la proclamación de causas políticas como tu medio para garantizar la salud de la iglesia o de la sociedad o para encender un avivamiento. En cambio, ve a algún lugar donde nadie conozca a Jesús y habla de él. Quizás en tu oficina, quizás en tu vecindario, o quizás en Irán, Indonesia o Argelia. Puede ser donde sea porque Dios está en todo lugar y toda persona lo necesita. Abandona la vida conforme a las afirmaciones de los sistemas de este mundo y sigue al Rey que probó la muerte antes de entrar en su gloria. Lucas 24:26. Los creyentes tienen el gran privilegio y el increíble desafío de ofrecer las buenas nuevas del reino de Dios a una sociedad que teme la muerte y que sabe muy poco de la vida verdadera. Esta no es una comisión fácil y obedecerla puede llegar a costarte mucho en esta vida. Sin embargo, nadie que pierda mucho por causa de Jesús se arrepentirá de ello, ni ahora ni en la eternidad. Lucas 9:18-26. Amén. Muchas gracias, hermana, por la lectura del devocional. Bueno, ahí tenemos al reino y la cruz, y hay una realidad, una frase que quiero resaltar de entrada. Jamás entenderemos a Jesús, jamás lo conoceremos, jamás lo amaremos en verdad, jamás podremos entrar a su reino hasta que entendamos que la entrada y el fundamento del reino de Cristo es su muerte y resurrección. Eso creo que es una frase a resaltar ahí para poder recordar estas verdades, amados hermanos, que el Señor nos concede
para que podamos reafirmar o tener convicciones en nuestra vida. Y una de las cosas que siempre procuro dejar en claro, hermanos, en las enseñanzas o en los discipulados, es la importancia la importancia de las convicciones, obviamente bíblicas, ¿no? Todo mundo de alguna manera tiene convicciones para hacer algo en particular, tiene como su regla de vida y, como se dice en algunos lugares, se enrancha en eso y nadie lo puede sacar o nadie la puede sacar de ahí. Y de ahí obviamente que nosotros tengamos convicciones también, porque la Biblia nos manda a tener convicciones, pero obviamente si la Biblia nos manda a tener convicciones, deben estar cimentadas en ella. Lamentablemente las religiones tienen convicciones que, al no ser bíblicas, pues se quedan centradas en asuntos que no son verdad, en asuntos que no exaltan al Señor, y usted les puede mostrar la escritura, les puede llevar a la palabra del Señor y no. Yo recuerdo hace poco, no sé si lo conté aquí, no sé que lo conté en la iglesia, con ejemplo, hablaba con una señora donde me decía un poco de cosas raras acerca del Señor. Pues ella tiene ella de devoción, practica el catolicismo, sí es una mujer que constantemente va a misa, pero me decía unas cosas raras que yo le decía, pero doña fulana, eso no está en la Biblia. Y me decía, pero así es. Y decía, pero ¿usted cree en Dios? Me dijo, claro que creo en Dios, por eso le hablo de Dios. ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Claro que creo. Me dijo, pero eso que usted acaba de decir no está en la Biblia. Me decía, pero así es, y yo sé por qué se lo digo, yo sé por qué se lo digo. Y unas cosas que uno decía, uy, caramba, o sea, esa señora tiene unas convicciones firmes, pero firmes en sí misma. Bueno, a esto me refiero con el hecho de entender el reino de Dios, con el hecho de entender la relación entre el reino y la cruz, porque por eso a los griegos les resultaba difícil comprender el evangelio, y por eso, como dice Pablo, para ellos era locura, porque los griegos, al tener una mentalidad de dioses, pero que subyugaban al hombre, al tener una mentalidad de esos dioses de la mitología, donde eran ellos los que estaban por encima, y el que no se quisiera someter, pues ¡pam!, le mandaba su castigo. Y luego les presenta, viene el evangelio, vienen los apóstoles y les habla de un Dios, del Dios encarnado, no un Dios, sino del Dios encarnado, del Dios que viene, que mora en medio de la humanidad, pero con misericordia, no con castigo como lo eran los dioses de la mitología griega, no con esa ira de que si no se sometían a él, entonces los dioses les iba a caer encima. Y por eso todas estas culturas griegas, e incluso todas esas tribus, ¿qué es lo que hacían ellos? Ofrecían sacrificios a los dioses, porque si pasaba eso, si pasaba aquello, si pasaba lo otro en cuanto a calamidades naturales, pues lo que estaba pasando era que los dioses estaban enfurecidos con la humanidad, o porque no estaban creyendo, o porque no estaban ofreciendo los rituales que debían ofrecer. Recuerda al pueblo de Israel, ¿se acuerda cuando Jeremías cuestiona al pueblo de Israel y le dice: es que ustedes están como están porque ustedes se volvieron idólatras y están ofreciéndoles cosas a la reina del cielo, que era una diosa que habían adoptado de las naciones paganas? ¿Y cuál fue la posición del pueblo de Israel? No, nosotros no estamos mal porque le estemos ofreciendo ofrendas a la reina del cielo. Al contrario, estamos así de mal porque no le estamos ofreciendo lo suficiente. Note la ceguera que pasaba. Entonces, a los griegos les parecía muy raro que, que, que un dios, ellos me hablan que los griegos pensaban de esta manera: ¿cómo así que el Salvador, o sea, ese Jesús del que usted me habla, es Dios, ¿sí? Es Dios poderoso, pero se dejó maltratar de los romanos, se dejó maltratar de ustedes mismos y se hizo matar? O sea, ustedes a ese Dios lo pudieron asesinar. O sea,
Y entonces por eso la palabra de la cruz les era locura. O sea, hasta cuando se hablaba de la encarnación del Mesías, del Rey, ellos decían, claro, sí, 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 entendemos, entendemos. Y entonces el Mesías murió por más de pecadores. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que se hizo matar? ¿Cómo así que se dejó escupir? ¿Cómo así que se dejó vituperar? ¿Cómo así que fue a la cruz por nosotros? Pero eso no hace un Dios. ¿Cómo así que misericordioso? ¿Cómo así que Él vino a ofrecerse en sacrificio, a darse por nosotros, si somos nosotros que tenemos que dar tributos y sangre y toda esa cuestión? Entonces era obviamente una locura lo que ellos escuchaban. Y note que incluso eso mismo tenía, esa misma percepción tenían obviamente los romanos. Por eso cuando Cristo está ante Herodes o ante Poncio, bueno, ante Herodes no habla y Herodes lo que quiere ver es ese Dios, quiere ver ese Dios humano, porque esa es era la ideología de los romanos. Ellos se creían, los césares se creían dioses humanos, ¿sí? Ellos querían venderle la idea a las personas, al pueblo, de que ellos eran como una especie de semidioses entre ellos. Y entonces, claro, viene alguien que se considera rey de los judíos haciendo milagros. Herodes pues estaba emocionadísimo, pero de una forma carnal, aterradora, porque quería era satisfacer sus ojos, ¿no? De su vanagloria, decir, yo quiero ver un Dios con poderes, porque ellos se consideraban dioses, pero su poder era el poder político, su poder como dioses era el que podían ordenar de quién vivía, quién moría, qué leyes establecían, qué leyes quitaban, etcétera. Pero no más, nada, algo sobrenatural. A Poncio Pilato le parecía muy extraño que él se considerara Dios. Y note lo que él dice, mi reino, y por eso la respuesta es, mi reino no es de este mundo. Esa fue la respuesta que le empezó a dar que empezó el Señor a dar a lo último. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Por eso, note lo que dice el escritor, ¿no? Cuando Jesús llegó a Jerusalén aquel primer domingo de Ramos, era un rey que cabalgaba sobre un asno, un rey sin palacio, un rey sin trono y un rey sin un reino aparente. Y de inmediato quedó controversial y abundantemente claro que Cristo había venido como el rey sufriente que había predicho en las escrituras y no como el rey victorioso que el pueblo quería. Se sabe obviamente que el pueblo esperaba la restauración del reino. Cuando hablaba del tema del el descendiente de David, ellos pensaban que el Mesías lo que iba a hacer era restaurar el reino. Cuando con Jeroboam y Roboam, que se divide el reino en dos partes, Israel del norte, Israel del sur, luego Israel del norte llevado masacrado por los asirios, luego más adelante Israel del sur llamado Judá, llevado en cautiverio babilónico, y desde entonces no volvieron a tener reyes, y sus últimos reyes habían sido puestos por Egipto, por los caldeos, entonces, y ya después los quitaron, ya no habían reyes, y los judíos o esta nación israelita quería esperaban del Mesías que restaurara el trono de David. Es decir, que otra vez, que los enemigos que estuvieran, en ese caso los romanos, fueran derrocados por el Mesías, los sacara y el trono otra vez se levantara, se ejerciera sobre Israel y que fuera un descendiente directo de David. Eso esperaban, eso añoraban ellos. Ellos querían eso, pero en ceguera, porque las escrituras claramente hablaban en Amós de aquel que entraría sentado en un pollino con un reino de paz. Las escrituras claramente hablaban, o sea, ellos tanto que leían a Isaías y leían las profecías de Isaías con respecto a la venida del Mesías, y Isaías hablaba claramente desde el capítulo o de lo que conocemos como el capítulo 42, nosotros hablaba del siervo sufriente, de un Mesías, de un Cristo, de un ungido que venía en calidad de sufrimiento, que venía a ser castigado por la paz del pueblo.
un Mesías sobre el cual Dios cargaría nuestros pecados. O sea, eso claramente estaba, pero ellos se forjaron o se formaron su Dios o su Mesías personal, tal como pasa hoy en día. La Escritura claramente nos habla del Dios de la Escritura, del soberano, del omnipotente, del santo, del justo. Claro que el amoroso y misericordioso, lleno de gracia a Dios, pero en medio de todo esto se han forjado su propio Dios, el Dios que utilizan para mencionarlo para cualquiera de sus decisiones y de sus planes mundanales y carnales, y meterlo, incluirlo en esos asuntos en particular. Y esto fue lo que pasó entonces cuando ellos no tuvieron el rey que ellos querían. Muchos de los que admiraban a Jesús aquel día en Jerusalén terminaron por descartarlo. Y es interesante. Mire cómo dice Mateo, capítulo 21, que es donde se narra la entrada de Jerusalén, la entrada del Mesías a Jerusalén. Y el escritor cita obviamente cuando dice que Jesús los manda a que vayan por un pollino, ¿sí? Y que lo desaten y que lo traigan. El escritor Mateo dice, y todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo que estaba escrito. Entonces note lo que dice en Mateo 21, va a leer del versículo 6 al 10. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, trajeron el pollino, y te trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ahora, no, tengan en cuenta esto, la gente, se dice que la gente esperaba a un Mesías sentado en un gran caballo con su gran ejército entrando a Jerusalén, ya, para decir, vamos a derrotar al imperio. Ya, y por eso la gente clamaba esto. ¿Qué clamaba? Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente gritaba. Pero versículo 10, cuando entró él en Jerusalén, cuando ven a Jesús, el Mesías, realmente el Mesías, sentado en un pollino, tal cual como la Escritura lo había profetizado, y ellos lo sabían, o por lo menos en algún momento se lo habían dicho, lo habían leído. ¿Qué dijeron? Diciendo, ¿quién es este? ¿Ve? ¿Quién es este? Y entonces la gente se conmovió en el sentido de se entristeció, se apesadumbró, porque no es lo que ellos esperaban. Bueno, se forjaron su propia profecía, se crearon su propia cosmovisión, su perspectiva la plantaron, porque eso no es lo que decía la palabra. Ellos idealizaron el Mesías a la forma en como ellos querían. Y entonces, desde entonces, empezaron a descartarlo como el Mesías, como dice acá. Dijeron, no queremos su sufrimiento, no queremos su humildad, no queremos su mansedumbre, no queremos sus pollinos, no queremos a su ejército de 12 hombres, entre los cuales uno lo iba a traicionar. Solo queremos la victoria, solo queremos el poder, solo queremos el gobierno, queremos un reino humano. ¿Se acuerda? Y esto es muy similar a cuando el pueblo empezó a pedir rey. Cuando pedía rey, pero ¿quién reinaba? Dios reinaba. Era una teocracia. Dios estaba dirigiéndolos por medio de jueces, por medio de profetas, por medio de sacerdotes. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos rey como las otras naciones. Y está bien, tengan su reino. Eso les pasó al pueblo de Israel. No queremos ese rey, queremos rey como alguna vez lo tuvimos, como las otras naciones. ¿Y cuál fue el rey que obtuvieron? El rey de este mundo, el rey del engaño. Hoy las cosas, dice que son muy similares. A menudo ignoramos las partes del misterio de Jesús que no nos gustan y quedamos satisfechos con el Jesús que es solamente un ejemplo, alguien que resuelve nuestros problemas, un gurú
experto en cosas espirituales o un reformador político. Como dije ahorita, la gente se ha creado su propio Dios. Bueno, la gente se ha creado su propio Jesús. Y la gente entonces habla, ¿no? Del Jesús filósofo, del Jesús que vino a hablar cosas bonitas, casi a la par de Mahatma Gandhi, ¿no? El tema del amor, la paz, la tranquilidad. Jesús vino a hablar del amor al enemigo y nada más que eso. No vino a causar controversias. Incluso, mira, hay políticos que han usado la persona de Jesús, lo han usado simplemente como un referente rebelde y revolucionario político que se vino a levantar contra el régimen de aquel entonces. ¿Y con qué vino? ¿Cómo vino a revolucionar? Con su mensaje de paz y amor entre todos. Qué cuento de juzgar, qué cuento de reprobar a los demás o discriminar. No, Él vino a amarnos a todos, a aceptarnos tal cual como somos. Él vino a importarle el pobre, al pobre, a quitarle al rico para darle al pobre. O sea, se imaginan, se han inventado su propio Jesús. Y la gente habla de Jesús, pero como su Mesías personal, como el Mesías que les ayuda en los asuntos de su vida, los terrenales, pero no quieren al Jesús que presenta la Escritura. Hablan de un reino personal, pero no el reino conectado con la cruz. Sin embargo, dice el escritor, el reino de Dios se centra en la cruz. Pablo mismo dijo, nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y ese crucificado. O sea, al Cristo que a mí me interesa es al que fue crucificado, porque entiendo que el que fue crucificado, o cuando hablamos del Cristo crucificado, me está hablando del Cristo que vino a ser el Salvador de mis pecados, el Cristo que vino a ser el libertador de la miseria de mi vida por causa del pecado. Y que por lo tanto, para acceder a eso que Él me brinda, yo debo rendirme a Él como Señor. En otras palabras, como lo dije ahorita la frase, jamás entenderemos a Jesús. Jamás lo conoceremos, jamás lo amaremos en verdad, jamás podremos entrar a su reino hasta que entendamos que la entrada y el fundamento del reino de Cristo es su muerte y resurrección. Como rey vino a derrocar a sus enemigos, pero ¿dónde los derrocó? Tal como dice Colosenses en capítulo 1, que Él vino a despojar a los principados y a los potestades, exhibiéndolos públicamente. ¿En dónde? Sí, en la cruz. Ahí los despojó. ¿Vino entonces el Mesías a enfrentarse a un enemigo? Sí. ¿Vino a derrocarlo de su imperio? Sí. Pero no eran los romanos, no era Herodes, no era Poncio, no era el César, era Satanás y su imperio. Claro que la Biblia habla de un reino. La Biblia dice que en Colosenses que el Señor Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. Claro que Cristo vino a establecer su reino, pero no el reino de este mundo, tal como lo dice acá, sino el reino de Él, un reino que proviene de arriba. Bueno, que es muchísimo mejor. Al final los reinos de este mundo son perecederos. El reino de Cristo es, como dice la Escritura, sempiterno, para siempre. Y se cumplió tal cual como el Señor le profetizó a David. De ti habrá uno que siempre ocupará tu trono, cuyo reino es para siempre, cuyo reino es por siempre y para siempre. Dice, ese es el medio por el cual entramos en ese reino y también el patrón por el cual vivimos en él. Su muerte y resurrección es en la muerte que Cristo venció. Es en la muerte y resurrección que Cristo estableció su reino. Y por eso, desde la resurrección y ascensión de Cristo, ¿qué ha pasado con ese reino? Antes de Cristo, la verdad,
estaba, por decir así, centrada en una nación, ¿sí? Los que querían conocer acerca de Dios iban allá, a menos que Dios milagrosamente tocara a las personas, pero tenían que conocer de alguna manera la ley, el sacrificio, todo esto, y llegar a Israel. De todas maneras, Israel era un pueblo conocido en el cual se hablaba de el Dios, era una nación, se pudiese decir, para el tiempo es la única nación monoteísta, era la única, los demás eran naciones politeístas y quienes conocían por tradición oral o por comentarios acerca de las hazañas de ese Dios, de esa nación monoteísta, pues sí lo conocían y obviamente todo esto era de parte del Señor, pero todo estaba ahí, pero a partir de Cristo, ¿qué empezó a hacer? ¿Qué empezó a pasar con la verdad de Dios? Se empezó a extender, a extender. Y entonces, como le dijo Cristo a los discípulos, ustedes me serán testigos en todo Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, que es el Israel del norte, y hasta lo último de la tierra. O sea, ustedes llenarán todo Israel y más allá de Israel. Y ese último de la tierra, el Señor se refería a Roma, pero trasciende porque mire a dónde estamos. Y así como los reinos que hacían, los reinos, los imperios que hacían, llegaban a ciudades a dominarlas, dominaban naciones, dominaban imperios, dominaban reinos, extendían con su verdad. Hoy, pero el cristianismo no ha llegado en este momento no sabemos de cómo el cristianismo esté dominando naciones enteras. Sí, humanamente hablando, es cierto, políticamente hablando, pero espiritualmente el evangelio ha llegado a todas partes, a tribus, a pueblos y naciones, tal como un reino ha hecho, tal como los reinos hacen, espiritualmente Dios y su evangelio como con Cristo, como su rey de él, como el rey de su reino, que han hecho, han conquistado, se ha extendido, ha avanzado. ¿Y ese reino está basado en qué? En la cruz. Porque para ser parte de ese reino se debe creer que realmente el rey vino a morir en una cruz para resucitar y entonces hacernos parte de ese reino. Note lo que dice, una cultura renovada no se produce cuando transformamos instituciones y políticas, sino más bien cuando el reino centrado en la cruz transforma el corazón de las personas. Es ahí. Hoy en día se habla de un evangelio humanista, un evangelio que lo único que busca es como tocar las esferas. ¿Cómo sabemos que el evangelio realmente sí está alcanzando personas? Porque alcanza los medios. Entonces, si en una iglesia hay políticos, hay médicos, hay actores, hay locutores, cantantes, todo esto de la farándula, todo esto del mundo, entonces el evangelio se está extendiendo. Pero si solamente hay personas del común, pues el evangelio no se está extendiendo ahí, porque creen que el evangelio debe abarcar este tipo de cosas. Y gloria a Dios, no estoy diciendo que no, pero gloria a Dios si en una iglesia hay políticos cristianos, gloria a Dios si en una iglesia hay médicos, si en una iglesia hay actores que estén siendo alcanzados por el evangelio, gloria a Dios por todo eso. Pero es que ellos son alcanzados no porque tengan esas características, son alcanzados porque son almas necesitadas. Y dentro de las almas necesitadas hay de mucho tipo de personas. Hay personas con todo tipo de profesiones. Algunas ni siquiera tienen profesiones. El evangelio alcanza incluso hasta aquellos que son pobres, literal, económicamente hablando. Así que eso es una cultura renovada. No cuando se transforman instituciones y políticas, sino más bien cuando el reino centrado en la cruz transforma el corazón de las personas. Jamás en la historia se ha encendido un avivamiento por alguna actividad política. Yo sé que uno tiene que demostrar siempre, obviamente, un buen testimonio en la sociedad, ¿no? Siempre es el llamado a eso, pero decir, por ejemplo,
y no me vaya a malinterpretar, pero hay a veces sociedades evangélicas que dicen, no, vamos a impactar la sociedad. ¿Cómo? Vamos a limpiar parques, vamos a limpiar calles, vamos a recoger basuras, para que la gente diga, uy, mire, esos son evangélicos, ¿cómo son de juiciosos? Y limitarse solamente a eso. Creer que solamente esa parte ya es suficiente para que haya un testimonio bueno de parte del cristianismo para el mundo. Y entonces alcanzar a las personas con eso. Entonces se ponen a hacer, bueno, vamos a organizar asuntos para los ancianos en los parques y lo otro, y ya, solamente con eso, y así le vamos diciendo que los evangélicos alcanzamos, que los evangélicos también logramos esas esferas. Pero sin el mensaje de la cruz, todo eso es vano. Sin el mensaje de la cruz, eso al final no sirve para nada, sino simplemente para haber entretenido personas. Como dice el escritor, los avivamientos siempre han resultado de la oración, la predicación y el testimonio y la vida que Cristo nos llama a vivir. La transformación del mundo solo será posible cuando nosotros seamos transformados, y según el contexto, ¿transformados por qué? Por Cristo y su evangelio. Por eso el reino de Dios es una causa lo suficientemente grande como para vivir y morir por ella. Y eso nos lo han demostrado desde el primer siglo los apóstoles. Tan convencidos estaban ellos del mensaje de la cruz o del reino de Cristo relacionado con la cruz, con su resurrección, con su ascensión. Porque, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Exhibió públicamente a los principados y potestades, a Satanás mismo, le aplastó la cabeza en la cruz, resucita para establecer esa nueva creación que es su iglesia, el nuevo pacto, y asciende para sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Cristo ascendió para establecerse como rey. Por eso algunos esperan el reino de Cristo, respetable, están esperando que el reino de Cristo se establezca por allá en un milenio. Nosotros, o yo creo que la escritura habla de un reino en el cual estamos. Es decir, que ese reino milenial es simbólico. Ese reino milenial se estableció cuando Cristo asciende y se sienta a la diestra de la majestad. Ese Cristo asciende para ser entronado e iniciar su reino. Vence al enemigo en la cruz. Resucita para poder formar formar sus súbditos bajo una nueva creación, una creación espiritual. Y asciende para establecer, para tomar su reino, entregado por el Padre mismo al permitir que se siente a su diestra en la majestad. Y cuando regrese, ¿para qué va a regresar? Cuando se levante de su trono para descender, ¿para qué va a descender? Para glorificar a aquellos que se sometieron a él y condenar y juzgar a aquellos que no hicieron sino siempre levantarse contra su reino. Va a exaltarnos a nosotros, va a exaltar a su iglesia, a aquellos por los cuales murió y resucitó. Y junto con su iglesia, como dice la palabra, serán juzgados aquellos que siempre se sublevaron o que quisieron seguirlo a su manera, que quisieron formar una idea errónea de su reino y de su reinado. Hermanos, el reino de Dios es una causa, reitero, lo suficientemente grande como para vivir y morir por ella. Cuando entendieron eso, en tiempos difíciles, hombres y mujeres, lo entendieron de tal manera que fue su convicción al punto de costarle la vida o incluso estar dispuestos a morir. Muchos no murieron, gloria al Señor, porque siguió el evangelio extendiéndose, pero otros no les importaba morir. ¿Quieres entregarle tus pequeñas ambiciones y darte por completo a Dios? Espero que la respuesta sea sí. Y al ser sí, entonces abandona la proclamación de causas políticas como medio para garantizar la salud de la iglesia o de tu sociedad o para encender un supuesto avivamiento.
En cambio, ve a un lugar donde nadie conozca a Jesús y habla de él. Quizás tu oficina, quizás tu vecindario. Aquí dice quizás en Irán, Indonesia o Argelia. Bueno, aquí en Colombia hay culturas, muchas culturas, tribus indígenas, pero aún si no tuviese, no, yo quisiera que el Señor me llevara a la China a proclamar el evangelio. Bueno, si tienes dinero, hazlo. Pero yo te diría que en Colombia todavía hay muchos lugares donde el evangelio no ha sido expuesto. Yo creo que hay gente alrededor que puede escuchar sin que tengas que trabarte tanto y gastar tanto dinero para ir a la China, aprender el idioma o por lo menos conseguirte un intérprete personal, lo cual obviamente requeriría mucho dinero, mucho papeleo. No simplemente con que proclames el evangelio en todas partes y a toda persona. ¿Sí? Ay, pero es que aquí se ha evangelizado mucho. Bueno, el Señor le agradó salvar al creyente por la locura de la predicación. Tú no sabes en qué momento, tal vez una persona a la cual le prediques el evangelio, a la cual le han predicado por exagerar 1000 veces, el Señor haya determinado que a la 1001 su llamamiento eficaz se active. Y esa 1001 pues se conecte con tu predicación, con tu evangelización, tu trabajo, tu estudio, en la universidad donde estudias, el colegio donde estudias, en la cuadra donde vives. Hay gente que quiere ir a la China, a la Conchinchina, a predicar el evangelio y no ha sido capaz de ir al lado donde su vecino, al frente donde su vecino, diagonal donde su vecino o vecina. Hay que ir, mostrar el evangelio del reino. Puede ser donde sea, porque Dios está en todo lugar y toda persona lo necesita. Aquí se nos exhorta, abandona la vida conforme a las afirmaciones de los sistemas de este mundo y sigue al Rey que probó la muerte antes de entrar en su gloria. Los creyentes, mis hermanos, tienen el gran privilegio y el increíble desafío de ofrecer las buenas nuevas del reino de Dios a una sociedad que teme la muerte y que sabe muy poco de la verdadera vida o de la vida verdadera. Somos embajadores, dice la Escritura. ¿Qué es un embajador? Cuando envían a un embajador de su país a otro país, él es el representante de nuestro país en tal lugar. Nosotros, recuerde que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros, una vez transformados por la gracia divina, por el poder del Espíritu Santo, nos convertimos en embajadores del reino de los cielos en este mundo. Entonces unos son embajadores del reino de los cielos en la China, en Irán, Indonesia, Argelia. Bueno, usted y yo somos embajadores del reino de los cielos ahí donde estamos. Y ahí donde estemos, tenemos que dejar el nombre de Dios en alto. Ahí donde estemos, tenemos que dejar el reino de Cristo en alto, proclamando sus verdades, proclamando su reino, proclamándolo a Él como Rey. Se nos ha entregado, como dice la Escritura, el ministerio de la reconciliación. Esta, hermanos, indudablemente no es una comisión fácil. Por eso a veces es tan dura de hacer y a veces hay que insistir tanto en que se lleve a cabo e empujar bastante. Es cierto que no es una comisión fácil. Obedecerla puede llegar a costarte mucho en esta vida, perder personas. Puede ser que si tú no lo has hecho, al empezar a hablar del evangelio, de la cruz, del reino de Cristo, lo primero que te digan es cállate evangélico y no te lo van a hablar. ¿Sí? Hay gente que de los que estamos aquí podemos decir, yo perdí mi familia, perdí mi pareja, perdí esto, perdí aquello, perdí mis supuestos amigos. Cuando me convertí al evangelio, empecé a predicarles. Puede que cada uno tenga esos testimonios. Sin embargo, nadie que pierda mucho por causa de Jesús y su reino
se arrepentirá de ello, ni ahora ni en la eternidad. Es interesante, al final cita a Lucas capítulo 9. Quiero leer algunos de esos versículos. Ahí cita Lucas 9 del 18 al 26. Voy a leer desde el 23 al 26. Dice, y decía a todos, luego de que les había hablado de la resurrección, de la muerte y su resurrección al tercer día, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Note, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Este Jesús no es el que la gente quiere seguir, no es el que la gente quiere proclamar, no es en el que gente quiere creer. ¿Sí? No, es que Jesús te ama tal como tú eres. No, la frase correcta es Jesús te ama a pesar de cómo eres. Y su amor tiene que ver con transformación. Te ama a pesar de cómo eres para transformarte. No te ama tal como eres para dejarte así. Te ama a pesar de eso, pero te ama y por eso te va a transformar para hacerte a su imagen. Por eso se nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz. Cuando Cristo tomó la cruz, ¿para dónde iba? A morir. Y nosotros tenemos que tomar la cruz cada día para morir, seguirle. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? Lo paradójico, las paradojas del Señor. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, es decir, el que renuncia a sí mismo por causa de Cristo, la salvará. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo? Nadie, hermano, nadie que pierda mucho por causa de Jesús se arrepentirá ni ahora ni en la eternidad. Y recuerde, jamás entenderemos a Jesús, jamás lo conoceremos, jamás lo amaremos en verdad, jamás podremos entrar en su reino hasta que entendamos que la entrada y el fundamento del reino de Cristo es su muerte y resurrección. Eso implica aún a los no creyentes que puedan escuchar este devocional, recordar eso tan especial. Yo sé que puedes que te hayas formado tu propio Cristo, y el Cristo amoroso, el Cristo lindo, el Cristo precioso, el Cristo que te entiende, el Cristo que te escucha, el Cristo que no te desampara. Sin embargo, si tú no estás sometido a su reino, si tú no estás viviendo para Él, si tú no estás exponiendo el mensaje de su reino, entonces tú estás viviendo en un idealismo que en realidad es un espejismo, es una fantasía, una utopía. No es ese Jesús el que tú te has forjado. Tú debes abrazarte al Mesías que muestra la Escritura, al Dios de la Escritura, al Dios cuyo reino no es de este mundo y que te llama a negarte a ti mismo, a renunciar a tu pecado, a correr a Él en arrepentimiento, a suplicar su perdón y a que le pidas que seas parte del reino genuino de Él, y una vez parte de su reino, a proclamarlo, a hablar de Él, a hablar de su muerte, de su resurrección, de su ascensión y de su pronta venida, en la cual glorificará a sus elegidos, a aquellos que son parte de su iglesia, pero juzgará severamente a todos aquellos que vivieron en rebelión contra Él. No sigas tu propio Mesías, tu propio Jesús, porque si tú sigues a ese personal Jesús, que no es el de la Escritura, a ese que crees que te ama a pesar de cómo eres y que no te pide que cambies, a ese que crees que a ese Jesús que crees que no te pide cambiar nada de tu mentalidad, cuando Cristo venga y esté delante de Él, cara a cara, tú le vas a decir: hola Jesús, yo siempre creí en ti. Y Él te va a decir: no te conozco. ¿Por qué? Porque no te sometiste a su verdad, a lo que la Escritura enseña de Él. Mis hermanos, que el Señor nos guarde de estar creyendo en un Dios personal hecho a nuestra
a nuestra forma, a nuestra percepción, porque eso sería un falso Dios. Y eso sería quebrantar el primer mandamiento. Dios guarde nuestra vida de creer en un Jesús personal, porque eso sería también quebrantar el primer mandamiento. Que podamos creer en el Jesús, aquel Jesús que nos enseña la palabra del Señor, que venció a la muerte, venció a los enemigos espirituales en la cruz, resucitó para llevar a cabo su perfecta y nueva creación, que es su iglesia redimida, que ascendió para establecerse en su reino y que volverá para glorificarnos y para juzgar y llevarnos a estar eternamente con él. Y de esa manera hemos hablado de su reino y la cruz de ese rey. Dejamos aquí, no sé si hay algún comentario o alguna inquietud que tenga, o si no, mis hermanos y hermanas, para que oremos para quedar despedidos. Si no hay comentarios, si no hay inquietudes, entonces vamos a orar a nuestro buen Señor. Quiero pedirle a algún hermano o hermana que quiera dirigirnos en oración para poder culminar este tiempo. Mi hermano Jaime Ladino, ¿de dónde es? Si puede contestar, si está disponible, si no está manejando o dormir. Bueno, ya iba a pedir a Erika que dirige la oración y se me voló. Bueno, entonces, a un hermano que ya hace rato que no lo doy, ya ni recuerdo cómo es, si es Mono o Gizarco, mi hermano Carlos Vargas, ¿está por ahí? Que nos dirija en oración de despedida. O no me están escuchando y estaba hablando todo el tiempo y... Bueno. Pero aquí estoy un segundito. Estoy ocupado, hermano. Un momentito, sí. Vale, vamos a orar entonces para despedir. Oremos. Vale, bueno. Amado Dios, esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, por cómo tú nos enseñas cada día cosas muy especiales, Señor, que no teníamos vistas, porque tú eres un Dios que cada día nos sorprende y cada día nos hace ver el camino con mayor claridad. Te damos gracias, mi buen Dios, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que este día tuyo, Señor, esté lleno también de cosas nuevas, Señor, de seguir aprendiendo y profundizando en lo especial de tu palabra, Señor. No eres tú, Señor, como nos imaginamos muchas veces. Te hiciste humilde, te hiciste el más pequeño entre todos, Señor. Fuiste el mayor servidor de nuestra causa, Señor, y nos rescataste. Por eso, Señor, hoy siempre te admiraremos, te glorificaremos, te exaltaremos, Señor, porque tú entregaste tu vida por nosotros, Señor, y nos hiciste personas con una visión nueva, Señor. Nos mostraste un reino inconmovible, un reino eterno, un reino especial, Señor, al cual todos estamos invitados, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, y te queremos hoy, Señor, exaltar una vez más, decirte que no eres solamente una persona que vino a este mundo a mostrarnos un camino, Señor, sino a entregar tu vida, Señor, ya mostrarnos ese ejemplo, Señor, para que todos sigamos tus pisadas, Señor, que nos negamos a nosotros mismos y busquemos cada día ser parecidos a ti, Señor. Que nuestras vidas, Señor, sean en cierta manera sacrificiales, Señor, que dejemos muchas de las cosas que nos llaman la atención en este mundo y sigamos como tú hiciste, Señor, que pensemos en los demás, no tanto en nosotros mismos, amado Dios. Te amamos, Señor, y te exaltamos por todo lo que nos enseñas, amado Rey. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, mi hermano, por la dirigiendo en oración. Bueno, mis amados hermanos, tengan un excelente día del Señor, crezcan espiritualmente, no solamente se conformen con el culto, vayan a sus casas, compartan con hermanos en todo. Ya saben, firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Temor alguno. Amén. Hermanos, bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante.